Buenas tardes a todos, ponentes y público. Desde Minerva y su servidor les agradecemos su presencia y atención. Bienvenidos a Ares y Minerva, discusiones sobre la guerra. Esta es la primera mesa de una serie de discusiones que organizamos en torno a la guerra, con el objetivo de informar, entretener y, ¿por qué no?, generar debate entre nosotros. Pero, ¿por qué la guerra?, se preguntarán. Yo creo que es necesario aprender de ella, tanto de sus antecedentes, sus impactos, como de su conducción. Claro, sin afán de morbo. Y sí para aprender de los errores del pasado. Esa es una de las más importantes misiones de la historia, aportar las herramientas para mejorar el futuro. En el caso de que no lo hayan visto ya, la programación completa de estas mesas la pueden encontrar en el Facebook de la Isla de Minerva. Pero hoy vamos a comenzar nuestra discusión con esta primera mesa, los mejores generales de la antigüedad. La segunda parte de esta misma discusión será presentada la próxima semana, 11 de febrero, en este mismo canal. Para esta primera discusión me están acompañando mis estimados compañeros y amigos, José Alberto Ceballos Flores, egresado de la Facultad de Economía, humanista, profesor de la Isla de Minerva y además organizador de las mesas. ¿Cómo estás, Alberto? Hola camaradas, es un honor platicar con ustedes. Muy bien, ansioso por iniciar esto. Muchas gracias. También nos acompaña Carla Lavariega Sarachaga, estudiante de Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Al contrario. Y Rodolfo Martínez Gallardo, también estudiante de Antropología Social por la misma universidad. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Y bueno, su servidor, Jorge Isaac García Nava, igualmente estudiante de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tengo que indicarles, antes de empezar, que los comentarios aquí vertidos por los ponentes son opiniones personales y no reflejan necesariamente la opinión de la Isla de Minerva. Ahora, antes de comenzar, ¿alguno de los ponentes desea comentar algo? ¿No? Entonces, si no es preámbulo, vamos a comenzar con la discusión. Para darle un orden a la plática, vamos a presentar a los que consideramos los mejores generales de la antigüedad en orden cronológico. Entonces, comenzamos contigo, Alberto. Muy bien, camaradas. Primero, pues, un saludo a todos. Es un honor inaugurar esta mesa, compartir todo esto con ustedes. Y bien, vamos a hincarle el diente a esto. Quiero comenzar haciendo una aclaración que, aunque pudiera parecer contradictoria, considero muy pertinente. En mi perspectiva muy personal, las mejores escuelas militares de la antigüedad están sobre todo en la antigua Roma, ¿no? Yo me decanto más o soy más partidario de la escuela militar, de la doctrina militar romana. Sin embargo, como occidentales estamos sobrecargados hacia esta postura y olvidamos que la guerra pues se hizo de maneras muy interesantes también en otras latitudes, ¿no? Oriente Medio, África, y en este caso pues el crisol de la civilización, ¿no? Una de las cunas más importantes que tenemos, el Antiguo Egipto, de tal manera que yo quiero comenzar a abordar la discusión hablando de Tutmosis III. Tutmosis III es uno de los monarcas más importantes de Egipto. De hecho, para muchos es aquel que transforma a Egipto de un reino con gran potencial ya en una figura imperial. Y vaya, no por nada su figura, la cantidad de inscripciones, la cantidad de monumentos, la cantidad de templos en su honor, pues es de las más grandes que existen, ¿no? Entonces, quiero abordar a Tutmosis porque además es un innovador en su momento, es un innovador muy grande y ahorita lo vamos a abordar, ¿no? Él llega al poder tras la muerte de su madrastra Hatshepsut. Hatshepsut también es una de las figuras más complejas del antiguo Egipto, una mujer que supo mantener las riendas del poder durante mucho tiempo, que de hecho Tutmosis tiene, desde mi perspectiva, un complejo de inferioridad ante ella, en tanto que incluso manda a borrar su nombre de numerosas estelas, manda a borrar su nombre de muchísimos lugares, y ni así logró opacar su historia. Pero bueno, el punto es que él llega al poder en Egipto, de alguna manera queriendo sobreponerse a la leyenda de un personaje tan importante como lo fue Hatshepsut, ¿no? ¿Qué es lo que se le ocurre a él? Él se organiza una guerra, ¿no? Y no es que se lo organice, ¿no? Él quiere aparecer ante su pueblo como un gobernante fuerte, y en virtud de toda de esta necesidad,
se le da la oportunidad muy rápidamente. Él asciende como por ahí de los 16, los 17 años al trono, y bueno, sucede que una rebelión en el norte del imperio, en el reino de Kadesh, está amenazando la estabilidad del reino, ¿no? Entonces, es cuando Tutmosis empieza a poner a prueba su valía. Tutmosis, eh, algo que debemos de saber, que debemos de poner como preámbulo, es la cuestión logística. Eh, un ejército puede pelear muy bien en el cuerpo a cuerpo, puede tener buenos arqueros, puede tener buenos carros, puede tener espadas y escudos o equipo de una calidad superior a la del enemigo, pero el principal obstáculo con el que se va a enfrentar siempre va a ser el terreno. De una buena lectura del terreno, de una marcha rápida, sin accidentes, del movimiento o del rápido desplazamiento de las fuerzas militares sobre el terreno, va a depender el resultado de una batalla en gran medida, casi en la misma medida que en el choque directo con el enemigo. De tal suerte que en un ambiente tan hostil como Egipto, como el desierto del Sinaí que tuvo que atravesar, pues un ejército de la antigüedad pasaba muchas penurias, ¿no? O sea, simplemente vamos a ponernos en sus zapatos. Imaginémonos caminando por una, no sé desde dónde nos estén viendo, pero pues están en México, por poner un ejemplo, que van de Querétaro para arriba, y pues no van a pasar ni 10 kilómetros cuando ustedes ya van a empezar a sufrir los efectos de la deshidratación. Y tal vez ni en 20 kilómetros van a terminar muertos por los efectos del sol. Entonces, imaginar recorrer distancias del orden de los 150, 200, 300 kilómetros en el desierto, sin protección solar, cargando equipo además de guerra, cargando en el mejor de los casos propias raciones, y rezándole a los dioses que quieras por encontrar un poco de agua en el camino, ¿no? Esas son las dificultades a las que tenían que hacer frente los ejércitos del Egipto antiguo. Tutmosis es un innovador en el sentido en el que es el primero, hasta donde sabemos, que utiliza las redes fluviales y que utiliza el transporte marítimo, primero para hacer avanzar la logística. En esta primera campaña, la flota de Tutmosis no es capaz de llevar al ejército. En cambio, de lo que es capaz es de llevar los pertrechos que necesita el ejército. De tal suerte, los pertrechos avanzan rápidamente, las tropas van marchando y en el camino se van encontrando. Y esta es una labor muy difícil, ¿saben? Incluso generales como Napoleón tenían a gente como Berciers, tenían a gente como Lanz coordinando la logística, porque sabía o porque se sabe desde tiempos muy antiguos que esta es la parte más delicada y más peligrosa de una campaña militar, ¿no? El coordinar el avance, el coordinar a las tropas con la llegada de los pertrechos. En ese sentido, Tutmosis, a pesar de ser joven, a pesar de ser un pionero en esta práctica, logró hacerlo de una manera muy eficiente y tomó por sorpresa total a los rebeldes en Kadesh, ¿no? Así las cosas, pues él libra la decisiva batalla de Megiddo, logrando una sorpresa estratégica total, ¿no? Porque en el momento en el que él llega, los ejércitos enemigos no están preparados para enfrentarle. Los ejércitos que se suponía iban a reforzar la rebelión todavía se encuentran a muchos días de marcha, y días de marcha que Tutmosis les gana precisamente gracias a la importancia de la logística, ¿no? Y bueno, muy desgraciadamente, el tiempo es muy corto para explicar la incidencia histórica que tiene este personaje, pero basta decir que la logística, como hoy la conocemos, el separar o el darle a la logística un mando independiente del mando operativo, es una innovación de Tutmosis y es algo, entre muchas cosas, por las cuales merece ser recordado, ¿no? Ok, perfecto. Digo, en algunos puntos estoy de acuerdo contigo, en otros no. Vamos a pasar a la discusión justo de este general, ¿no? Si les parece, vamos a seguir el mismo orden. Recordemos que es una mesa de debate, lo que importa es lo que opinemos todos los demás. Carla, si gustas tú, danos tu opinión, a ver dónde estás de acuerdo, dónde no, ¿qué opinas? Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en este punto que mencionaba el compañero acerca de que es que tenemos que tomar en consideración todas estas dificultades que tenían, las necesidades que se van conformando. Ahora tal vez tenemos una mayor oportunidad de resolver estas problemáticas,
pero hay que situarnos en los pies de estos guerreros que sufrían, aparte de cansancio y todo este tipo de problemas de un lugar que no conocen y todo esto, pues tenemos que, pues es interesante situarnos en esta perspectiva, en los zapatos de estos guerreros. Claro, claro, claro. Eh, Rodolfo, tú dinos qué opinas. ¿Dónde estás de acuerdo, dónde no? Pues me parece bien donde recalcó el compañero en la importancia de la logística, cómo una hazaña logística de este general le dio su primera gran victoria y una victoria muy importante a los egipcios en ese momento. Y pues sí, concuerdo mucho en eso con el compañero. Gracias, gracias. Ahora, como bien sabe Alberto, yo nunca Ujú. estoy de acuerdo con nada, entonces ahí va. Va, échale, échale. Mira, estoy de acuerdo contigo en un par de puntos, ¿no? La verdad es que puntos a favor de Tutmosis III. Número uno, el imperio que deja establecido al morir es el imperio, es el Egipto más grande de todos, es el imperio egipcio como lo conocemos, y es muy estable. O sea, es tan estable que va a aguantar un conflicto religioso como el que causa Akenatón. O sea, el hecho de que no se venga abajo por un cambio tan grande muestra de que hizo las cosas bien. Eh, y por supuesto, bajo Tutmosis III es la mayor expansión de Egipto. Si no lo anoté mal, lo recuerdo mal, pues llega hasta Siria por el este, hasta la Quinta Catarata por el sur. Son 17 campañas militares en total. Entonces, sí es un general que empieza joven, pero se agarra experiencia rápidamente. Sin embargo, mencionaste la batalla de Megiddo. Y para mí, a pesar de que es su batalla más importante, es donde la riega. ¿Por qué? Número uno, es impetuoso, está chavo y va echándole ganas. De hecho, las crónicas te van contando cómo lo tienen que jalar hacia atrás sus asesores para que no se ponga hasta enfrente de las líneas, que es muy honorable, pero es peligroso, es el faraón y no tiene herederos todavía. Eh, y ahorita mencionaste el terreno. La verdad es que tuvo mucha suerte, que a lo mejor eso es una de las principales armas de un general, ¿no? Pero el hecho de que agarrara el camino más complicado, estaba tan complicado el camino que tomó que nadie esperaba que llegara por ahí. Entonces, y no, ninguna fuente te dice que fue por inteligente, fue porque era el camino más corto. Entonces tuvo suerte. Y dos, pierde el control de su propia tropa. El primer conflicto, la primera batalla fuera de Megiddo, podría haber acabado con todo y pierde el control de la tropa, se van a saquear y eso les costó un asedio de casi un año, 9 meses, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces yo ahí te diría, ahí sí la regó. Todavía es demasiado joven como para estar dirigiendo a ese ejército. A lo mejor ahí es donde podemos defender o no, pues está joven, está chavo, bueno, pues entonces hay que perdonarlo en ese sentido, pero Alejandro Magno tiene la misma edad más o menos y nunca le pasó. Estás pisando terrenos peligrosos al comparar a Alejandro Magno con el gran Tutmosis, pero bueno, contestaré de la manera más tranquila posible. Concuerdo contigo, o sea, existe una curva de aprendizaje. Evidentemente, Tutmosis es un general impetuoso al principio, pero creo que también el ímpetu que él toma es inteligente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él cuando elige la ruta más corta, no nada más la elige porque es la más corta, sino porque le permite situarse entre dos fuerzas enemigas y destruirlas por separado. En este momento, pues es muy inteligente porque aplica la táctica de la posición central, destruye una fuerza enemiga con una abrumadora superioridad numérica a nivel local, culmina la batalla rápido y todavía con los soldados frescos va a aniquilar la otra, ¿no? Entonces, creo que sí, puede haber ímpetu, pero también hay una lectura muy prudente, una lectura táctica muy prudente. Y es cierto, ¿no? Realmente, insisto, o sea, aunque es su batalla más famosa, tiene otras, insisto, en las que se nota ya que es tan avanzado su pensamiento militar y es tanta la preocupación que pone en la creación de infraestructura militar que toda una red de puertos en el Alto Nilo y en el Bajo Nilo y en el Mediterráneo obedecen a la necesidad de transportar una armada, a la preocupación que tiene porque sus soldados lleguen frescos al frente, porque lleguen descansados, por pasar la menor cantidad de tiempo, porque también es una cuestión, insisto, el tiempo no alcanza, pero en términos financieros y en términos de armamento, él fue
un reformador, ¿no? Mientras menos tiempo permanecen las tropas en el campo de batalla, menos castigo económico le das al imperio, porque pues es gente reclutada, es gente que tiene que trabajar en el campo, y entonces es gente que no está siendo productiva, ¿no? Hasta que no está peleando en el campo de batalla. Entonces, personalmente creo que hay generales por encima de él, pero insisto, yo quería darle una mirada a esta parte del mundo que casi nunca vemos, y además, insisto, pues es un innovador y merece ser revisado desde mi perspectiva. ¿Alguien más quiere algún comentario final? Bueno, también a mí me parece muy interesante que este faraón fue el primero que llevó a un escriba que se puede equiparar en el presente con un corresponsal de guerra que fue Tanuni. Y bueno, dejaron constancia escrita con sus jeroglíficos, tallada en piedra, de lo que habían sido sus hazañas. Se supone que él no perdió ninguna batalla, pero bueno, esto no tenemos ningún otro referente de algún soldado que estuviera en la campaña que nos pudiera decir lo contrario, ¿no? Es todo la palabra del faraón, ¿no? Entonces, este punto me parece a mí rescatable. Claro, y ya de último, o sea, también hay que ver que Tutmosis pues escribió su propia historia. Él se jacta de no haber sido vencido nunca. Yo siento que pues sus derrotas no las anotó, porque sus enemigos pues fuentes no dejaron, pero habrá que verlo, ¿no? Rodolfo, no sé si tengas un comentario final. Yo nada más, el punto donde más me choca es, y lo dijiste al principio, el ataque que le hace a Hatshepsut. Híjole, eso que quiso eliminar a la mejor faraona que tuvo hijito de la historia, pues sin ni modo. Pero bueno, eso no es militar, eso ya es una cuestión más política familiar, yo creo. Sí, ahí estamos de acuerdo, ¿eh? Y bueno, siguiendo el orden que hemos planteado al principio, Carla, tú también tenías un general que querías defender. A ver, dinos, ¿cuál es el tuyo? Mi general es Aníbal Barca. ¿Pudiera compartir pantalla, por favor? ¿Se ve? Todavía no se ve. ¿Se ve? Ya. Ay, creo que no se ve, ¿verdad? Creo que está al final de la presentación. Si puedes ayudarnos a regresarla. Mientras tanto, a todos los que nos están escuchando y a ustedes aquí presentes, tengo que confesar que Aníbal es mi crush histórico. Alberto lo sabe, hemos ya tenido un par de discusiones. Híjole, no, así es Sí, otro es una nivel. figura tremenda, Aníbal. Y ahorita vamos a platicarlo, porque como todo, tiene sus puntos a discutir, ¿no? También. Ahí ya se ve, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, pues yo me voy a remontar con este personaje al Mediterráneo, que pues ha sido pues el mar, uno de los mares más importantes del mundo, y su control ha sido disputado por muchos pueblos. Para el año 300 antes de Cristo, los cartagineses, que eran conocidos como Punici por los romanos, pues eran los dueños del Mediterráneo, y Cartago pues era un punto que estaba en África y había sido fundado por los emigrantes fenicios, pero los romanos les quieren disputar el control, como lo habían hecho en el pasado muchos otros pueblos. Bueno, pues las guerras que tuvieron los romanos contra los cartagineses son las guerras púnicas. Hubo 3 guerras con diferentes duraciones, y aquí es donde entran, donde empieza la participación de la familia Barca, que es a la que perteneció el general del que les voy a hablar, que es Aníbal Barca. Él lideró la Segunda Guerra Púnica, que es una de las más famosas por una serie de acontecimientos que enseguida les voy a comentar. Bueno, el papá de Aníbal fue Amílcar Barca. Aníbal quiere decir el que goza del favor de Val, y Barca era el apodo que había logrado Amílcar porque sus participaciones militares eran rápidas y contundentes, ¿no? Entonces, por eso le pusieron este apodo de Amílcar Barca, que
que hereda su hijo Aníbal. Él tuvo otros 2 hijos, que fueron Asdrúbal y Magón, que también fueron guerreros. Bueno, pues Amílcar alternaba en la política y en la guerra, y como había sido por esta derrota cartaginesa en la Primera Guerra Púnica, el pueblo sometido a pagar una serie de, pues, de tributos a Roma, pues estos cartagineses expanden sus dominios a los pueblos, a muchos pueblos íberos, y pues bueno, Amílcar muere de una forma accidental, no, se tropieza, se cae del caballo, y entonces su yerno, Asdrúbal el Bello, lo sucede y logra administrar muy bien los territorios conquistados en Iberia. Amílcar el Bello, perdón, Asdrúbal el Bello era su yerno, no su hijo, no hay que confundirlos, pero bueno. Y él funda Cartago Nova, que es una ciudad que está al sureste de Iberia, pues logra ser una de las principales ciudades, pero Asdrúbal el Bello es asesinado por una serie de rivalidades políticas, y Roma está interesada también en este territorio de Iberia, que es muy fructífero, pues sí, muy poderoso, ¿no? Digamos. Entonces se lo dividen y hacen un tratado para que se quedaran los del río Ebro, que está ahí señalado para abajo para los cartagineses, y para hacia arriba quedaría Roma. Pero debido a esta serie pues de luchas por quedarse con los territorios, se apropian de Sicilia, y que es una isla que está al oeste de Italia, de la península itálica, y posteriormente se apropian también de Córcega y Cerdeña. Entonces ya empiezan a hablar los romanos del Mare Nostrum. Pues en este contexto de endeudamiento, de resentimiento por parte de los cartagineses, es que el papá Amílcar Barca le hace prometer, dicen algunas crónicas, le hace prometer, jurar a su hijo Aníbal, perdón, que iba pues a vengarse de los romanos, y pues eso hace. Aníbal en ese momento que empieza con sus campañas militares, la Segunda Guerra Púnica, ya tiene 20 y tantos años, pero es muy inteligente. Entonces atacan la ciudad de Sagunto, que está un poco más al noreste de Cartago Nova, y pues ese es el pretexto para que los romanos, que también tienen intereses territoriales en Iberia, pues le declaren la guerra. Y los romanos, comandados por Aníbal, piensan que la mejor opción es atacar Roma directamente, pero el Mediterráneo está controlado por los romanos. Entonces, Aníbal toma una decisión que es, desde mi punto de vista, muy aventurada, súper arriesgada, porque los cartagineses vienen de África, del sur de España, que tiene un clima pues más bien cálido. Entonces no se van por las costas, se van cruzando los Pirineos, bueno, la zona de la Galia, que es la actual Francia, los Pirineos, los Alpes, y allí se van en 218 a.C., y su marcha dura 7 meses. Pero pues es una marcha tremenda porque, bueno, llevan un ejército que reclutó Aníbal en África, en Hispania, de 90,000 soldados y 12,000 jinetes de la caballería númida, lanceros libios, que también son africanos. En el camino reclutan también a los galos y a una serie de personas que se encuentran en el camino, pero no todos son convencidos. De hecho, sufren muchas traiciones y muchos problemas en el camino, ¿no? Pero lo curioso es que también, y este es un factor psicológico también como exótico y para imponerles mucho, lleva 37 elefantes.
Entonces, eso de llevar 37 elefantes que también están acostumbrados al clima cálido de África y hacerlos pasar por los Alpes fríos, porque aparte los agarró el invierno, pues debe haber sido una cosa tremenda. Finalmente, pues, va resolviendo todo el tiempo los problemas y nadie se espera, bueno, los romanos no se esperan que les vayan a llegar a atacar por el norte. Pero también Aníbal tenía la peculiaridad de que era un líder muy carismático y siempre se ponía al nivel de sus soldados. Y cuando llegan a la península itálica, bueno, casi llegan a la península itálica, el general Publio Cornelio Escipión, que es el padre de Publio Cornelio Escipión el africano, pues piensa que va a ser, que derrotarlos va a ser igual de fácil que bueno, no igual de fácil, pero digamos menos complicado, porque van a seguir la estrategia de la primera guerra púnica, y no, nada que ver. Aníbal se caracteriza por siempre estar innovando, por siempre tomar decisiones que nadie espera. Es un estratega, es un genio militar, yo lo considero así, y pues se logra hacer incrementar su ejército con las tribus que están en el norte de Italia, y pues así van logrando una serie de victorias, como en la batalla de Trebia de 217 a.C., en la que los romanos pierden a 25,000 soldados. Aníbal pierde un ojo porque se le infecta, y aún así, pues sigue siendo, a pesar de las supersticiones y de los malos augurios, sigue siendo un general muy seguido, muy querido. Y en el lago Trasímeno, en 216 a.C., un año después, pues matan a 15,000 romanos más, pero él se aprovecha de circunstancias de la zona, como lo nubloso de ese lago, y pues casi hace del río uno de sus aliados. Todas todas las batallas fueron muy brillantes, pero una de las más importantes es la batalla de Canas, y esta batalla sigue siendo estudiada todavía en las academias militares de la actualidad. Voy a profundizar en esta batalla posteriormente en la siguiente semana, pero la formación es, como se las muestro aquí, de una lunita. Entonces, Aníbal se sitúan en la mitad, al frente, que es donde va a ser más dura la batalla, y los romanos, que se alineaban en cuadros, tenían cierta separación que les permitía flexibilidad por si había que moverse, pero en esa ocasión se empiezan a juntar todos, los cartagineses empiezan a avanzar por los flancos, y entonces invierten la luna, y los lanceros libios rodean a los romanos, y pues es una batalla que ha sido descrita como la más violenta de la historia. Se dio el 2 de agosto de 216, duró 4 horas, y se supone que había 8 legiones de 85,000 soldados. Se supone que en ese mismo día murieron 60,000 soldados romanos y solamente 5,700 cartagineses, aunque algunos dicen que 8,000, hay algunas variaciones. Y ahí Aníbal toma una decisión que cambió el curso de la historia, porque pudiendo haber invadido Roma, no lo hizo. Hay diferentes situaciones que hacen pensar, que hacen especular por qué no atacó Roma si estaba pues ya desprotegida, porque en el ejército había habido cónsules, tribunos y pues muchísimos soldados, ¿no? Oye, justo es en esto donde me gustaría como entrar a la discusión, perdón que te interrumpa, justo por la cuestión de la batalla de Canás, tiene por ahí más adelante una derrota, ¿no? En Sama, ya en África.
tú, así en tu opinión, ¿qué hace Aníbal? Porque creo que siempre lo pone, ¿no? En el top 2 o 3 a lo mucho, de los mejores generales de la historia. Este, ¿Cuál sería para ti su mejor atributo? Más o menos, así, el que lo hace el mejor general. Pues tiene muchos, tiene el atributo de que se pone al mismo nivel de su ejército, que es un líder carismático, que es ingenioso, que aprovecha todo lo que tiene a la mano, que no tiene desperdicio de ningún elemento. Y ya posteriormente la batalla de Sama pues ya es en África, ya es posterior, pero él nunca tuvo ninguna derrota en su permanencia en la península itálica, y de hecho inspiraba tanto terror que las matronas italianas decían: Aníbal a portas, ¿no? Aníbal está junto a la puerta, que era como el coco, como si ahorita nos dijeran ahí viene el coco, pues era así como que, uy, Aníbal, ¿no? Y todos los niños aterrados, ¿no? Entonces esta es como la gran derrota de los romanos. Bueno, aunque Publio Cornelio Escipión el africano logra aprenderle todas sus tácticas y ya después derrotan contundentemente a Cartago, pues yo creo que a pesar de todo eso, pues Aníbal es el general más importante porque hiere profundamente el orgullo de los romanos. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí es esto de Aníbal a portas, se vuelve como, Aníbal está en las puertas, y sí, ¿no? Es sí, el que dijiste bien, el coco de los romanos para siempre. Eh, si gustan para pasar la discusión, así como le venimos haciendo, ¿no? A ver, va a pasar primero Alberto, luego Rodolfo y luego yo opino de Aníbal. Entonces, a ver en qué están Bien, de acuerdo, en qué no. mira, realmente es muy difícil atacar a la figura de Aníbal. Efectivamente es el coco de los romanos y no cualquiera. Sin embargo, con toda la humildad del mundo, o sea, yo no concuerdo con las voces que dicen que es el mejor general de la historia. Eh, Sobre todo porque él es un general de nivel táctico, ¿sabes? O sea, él dirige tropas muy bien. Él sabe muy bien delegar responsabilidades, sabe muy bien leer la mente de sus enemigos, usar muy bien el terreno, eso nadie se lo niega. Sin embargo, él comete un error garrafal. Él no está concibiendo la parte política de la guerra. Y precisamente el no darle esa dimensión política al enfrentamiento militar es lo que le lleva a cometer el error de no asaltar Roma cuando tenía la oportunidad, el que le lleva a confiarse en aliados que no son fiables y el que finalmente pues termina costándole caro cuando los romanos se dan cuenta que por muchas derrotas que tengan en el continente, basta una gran victoria en África para poder poner de rodillas a todo el ejército de Aníbal, que fue lo que terminó pasando, porque Escipión el africano sí supo darle esta lectura política al conflicto. Más allá de eso, pues, híjole, es muy difícil hacer una crítica a Aníbal, ¿no? Es un titán de las batallas, ¿no? Napoleón, que tú sabes que es mi prócer, lo admiraba. Sí, 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 sí. Ya hemos peleado por eso antes tú y yo. Yo digo que es mejor Aníbal que Napoleón. Ya nos agarraremos otro día a golpes de nuevo. Rodolfo, a ver, tú qué opinas de Aníbal para que Carla nos pueda responder sus dudas. Pues la debilidad de Aníbal es principalmente la defensa. Pues Aníbal dejó muy en claro que era muy bueno a la hora de la ofensiva. Planteó estrategias que los romanos nunca se imaginaron y los puso en trampas. En la forma práctica en la que los romanos pensaban pelear, Aníbal encontró la forma de voltearles completamente la estrategia y utilizar sus ventajas en su contra, utilizando la profundidad que los romanos utilizaban a su favor, y la utilizó en su contra, haciendo que se densificaran lo más posible para poder rodearlos fácilmente. Pero a la hora de la defensa, Aníbal se quedaba completamente corto. Estaba muy acostumbrado a irse a la ofensiva, pero nunca, pocas veces tuvo la oportunidad de poder lograr una defensa, y en el momento en el que lo atacaron fue que cayó completamente todo su ejército. Y bueno, poniendo ya en ejemplos un poco más prácticos estos, bueno, uno pone las ventajas que tenía Aníbal. Su principal ventaja y lo que más digamos, le glorifica es el uso de los elefantes africanos.
Rara vez, bueno, un elefante es un arma de guerra un poco difícil de enfrentar. Los romanos ya habían enfrentado elefantes antes cuando Pirro invadió la península itálica, pero eso le dio las experiencias a los romanos de saber cuáles eran sus debilidades. Y es que un elefante es muy caro de mantener, tarda mucho en criarse un elefante, aunque es muy efectivo y puede causar destrozos importantes, un elefante es muy caro y es difícil de controlar. Entonces, cuando Pluvio Cornelio Escipión el africano enfrenta a los elefantes en África, lo que hace es utilizar todas las tácticas que se habían juntado, desde romperle las patas de los elefantes con hachas, abrir las formaciones lo más posible y aventar puercos encendidos en llamas para que los elefantes corran contra sus propias líneas. Y en sí, pues eso fue lo que le dio el trágico final al pobre Aníbal, que terminó de consejero militar y terminó suicidándose en lo que es la Anatolia. Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Ahí se encontró con alguien a su medida, digámoslo. Yo, a ver, Carla, a mí sí me gustaría hacerte una pregunta, más que nada, ¿no? Y por eso te preguntaba hace ratito. Para mí, la única crítica que le podemos hacer a Aníbal, aparte de no haber vivido ahorita para poder preguntarle cosas, es la misma que le hace Marjabal, su capitán de caballería, que si no me recuerdo la cita dice, le critica a Aníbal, ¿no? Sabes obtener la victoria, pero no sabes cómo usarla. Y es un poquito, ¿no? Lo que platicabas hace rato, cómo se reduce a tomar a Roma después de Canás, lo platicaba un poquito Alberto, ¿no? Ahorita de no saber utilizar políticamente correcto sus victorias. Pero a nivel general táctico, yo creo que es un general muy completo. O sea, yo creo que sí podría entrarle al quite, como dicen por ahí, ¿no? Con los mejores de la historia y poder competir al tú por tú. ¿Tú qué opinas? Igual y no sé, tú eres como la experta, digamos, del Aníbal. ¿Tú crees que sí fue más bien una cuestión política la que derrota, una política en Cartago? O pues sí fue falta de pericia militar al final. También fue una campaña de años, ¿no? Son que 17, 18 años en Italia. Entonces también igual se cansaron. Bueno, también él era un general fuerte, pero ya no tenía tanto apoyo por parte de Cartago. Ya se negaron a seguirle dando el apoyo. Había estado ya mucho tiempo en campaña. Pues hay un montón de factores. Él se quedó deambulando con su ejército. Era su prestigio muy grande, pero ya se empezó a quedar solo. También le matan a su hermano cuando va en camino para ayudarlo. El otro hermano muere. Entonces, creo que hay una serie de factores que empieza a tener en contra, pero en cuanto a su genio militar, tal vez no tanto político como están diciendo, sí estoy completamente de acuerdo, pero en cuanto a su genio militar, creo que no se le puede reprochar o no sé cómo se podría decir, porque siempre resolvió todo y todos los problemas que se le presentaban y eso lo admiraron mucho los romanos. De hecho, pues Escipión el africano lo que hace es replicar todas sus tácticas. Sí, sí, definitivamente es uno de los principales generales. Antes de continuar, me gustaría invitar a la audiencia que tenemos aquí escuchándonos a que dejen sus preguntas en el chat. No vamos a responderlas todas luego para tratar de no cortar como el hilo de la conversación, pero al final de la plática vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces déjenos ahí sus preguntas, las que gusten, y al final respondemos todas, ¿no? Y pues siguiendo en el hilo en el que estamos y encarrerados, a ver, Rodolfo, tú también nos comentabas al principio, ¿no? Que tenías ahí a Trajano, me parece, si no me recuerdo. Platícanos, a ver, Trajano. Trajano, el Optimus Princeps Germanicus Dacicus et Particus son los títulos que se le terminan adjudicando al emperador que gobernó Roma durante su máxima expansión, que fue también él quien le dio la máxima expansión. Trajano es también conocido como ser el primer emperador romano que no tiene sus raíces en Italia, él es hispánico, es de Hispania,
él nace en lo que es la actual ciudad de Sevilla, si no mal recuerdo. Él en su juventud, digamos que por pertenecer a una familia con privilegios, en un tiempo en el que las familias hispánicas empezaban a apoderar del Senado de Roma, gracias a eso empieza haciendo una carrera militar y es enviado a la provincia de Bélgica y a Germania a defender las fronteras de Roma de los pueblos germanos. Y es ahí donde Trajano, digamos, bueno, aprende todo lo que tiene que aprender sobre las tácticas militares de Roma. En el momento en el que el emperador Domiciano muere, Trajano se convierte en, digamos, en la persona más ideal para convertirse en emperador, pero a diferencia de muchos emperadores, lo que hace Trajano no es ir directamente a Roma. Lo que hace Trajano es terminar el trabajo que se le había encomendado en Germania, y es que pone fin y pone la paz con los pueblos germánicos que estaban invadiendo Roma en ese momento. Después de eso, entra a Roma y lo primero que hace después de entrar a Roma es iniciar su campaña contra las dacias, después de las derrotas que sufrió el emperador Domiciano. Domiciano sufrió una derrota muy vergonzosa contra los dacios en una mala campaña donde para pactar la paz terminó pagando una cantidad absurda de tributo de oro y plata, que después el rey de los dacios terminaría ocupando para financiar su campaña en contra de Roma en el momento en el que Trajano deja de pagar los tributos. Es en este momento en el que Trajano aprovecha la oportunidad y manda a reunir uno de los ejércitos más grandes que había visto Roma. Roma no había visto un ejército tan grande, reunió 14 legiones de todas partes del imperio y espera que los dacios hagan el primer ataque para obtener así el apoyo del Senado y que con todo el apoyo del Senado no tenga problemas políticos con los que lidiar en Roma mientras está en la Dacia. Entonces, la guerra de las Dacias, comienzan las guerras de las Dacias con los ataques que son repelidos por los romanos desde la provincia detrás del río Danubio. Y aquí Trajano es donde empieza a aplicar sus grandes tácticas y creo que esto es lo que le da el título de Optimus Princeps, que en latín significa el mejor de los príncipes, a Trajano, y es que Trajano lo hace todo muy bien. Trajano toma todas las técnicas y todos los manuales que tenía el ejército romano en ese tiempo y los aplica muy bien. Desde que empieza a construir un puente en el río Danubio para poder establecer las líneas de suministros entre sus tropas, asegura las dos partes de los ríos y cruza sin ningún problema. En el momento en el que empieza la marcha hacia la capital de los dacios, hacia la ciudad de Sarmisegetusa, Trajano, entre las tropas que tenía, digamos que al igual que en la anterior guerra dacia, sabía que los dacios no venían solos, no venían solo los pueblos dacios, las tribus de los getas, ellos también contaban con la ayuda de los pueblos roxolanos y otros pueblos de los pueblos sármatas, pueblos que nacían, bueno, sus tácticas militares se basaban en caballería pesada y caballería de arqueros. Lo que hace Trajano para contrarrestar la caballería que apoya a los dacios es traer desde la región de los númidas, en el norte de África, a la caballería númida. Caballería que ya había enfrentado Roma, y bueno, de hecho, en el momento cuando Roma pelea contra los cartagineses, termina aliándose con los númidas, y los númidas prestarían muchos servicios auxiliares a Roma. Y son estos mismos númidas los que utiliza Trajano para contrarrestar a la caballería. La región de la Dacia es una región que varía entre las montañas y las estepas. Trajano aprovecha esto para poder desplegar de forma efectiva, digamos, tanto a las infanterías como a los auxiliares, tanto a la caballería como a sus gruesos de legionarios. Digamos, el éxito de Trajano en Sarmisegetusa se da en la batalla de Tapae.
Y bueno, Trajano termina gana la primera guerra de las Dacias y firma la paz con el rey de los dacios. Poco tiempo después, digamos, el rey dacio no respeta la paz de Trajano y, este lanza una contraofensiva en el interior de las provincias romanas en el invierno, justo cuando Trajano acampa al norte del Danubio. Entonces eso hace que Trajano tenga que emprender una retirada de la mitad de su ejército y tiene que volver a enfrentar a los dacios y a los sármatas al sur del Danubio. Aquí se disputa una batalla que la conocen como la Batalla de los Carros, donde Trajano ataca las líneas de suministros mientras emprenden la marcha durante la noche. Lo que para los dacios creían que ellos iba a significar una ventaja, digamos, marchar durante la noche, les termina convirtiendo Trajano en su desventaja, y él les tiende una trampa y termina atacando a los dacios y a los sármatas, los cuales hacen una táctica un poco interesante, que es utilizar todos sus carros que utilizan para llevar los suministros y los utilizan como una fortaleza, pero al final termina siendo rodeados y Trajano termina ganando. Poco después de eso, el asedio a Sarmisegetusa, Trajano termina ganando, asedia la ciudad, y después de asediar y tomar la ciudad, el rey de los dacios termina suicidándose. Esas son las primeras grandes victorias de Trajano. Después de eso, Trajano se dirigió al reino de Nabatea. El reino de Nabatea era un reino que controlaba la ciudad, con capital en la antigua ciudad de Petra, que controlaba, digamos, las rutas caravaneras más importantes que llegaban a Roma. Y bueno, el rey de Nabatea muere, y entonces lo que hace Trajano es apropiarse de la provincia de Nabatea de formas políticas. Me parece importante mencionar esto porque esto es lo que hace importante a Trajano, es que no toma en cuenta solo las victorias militares, sino también toma en cuenta la política y la economía. Lo que obtienen las Dacias es lo que le va a ayudar después a iniciar su campaña contra el imperio parto de Cosroes I, y es que después de tomar el control de las rutas que vienen desde Oriente y de aprovecharse de todo el oro y de las minas de hierro y plata que obtienen Dacia, obtiene el apoyo tanto financiero, y después de haberse ganado al Senado, para financiar una campaña, por así decirlo, devastadora contra el imperio parto, ya que en el momento en el que Trajano entra a Armenia, y de Armenia entra hasta Mesopotamia y toma la capital más occidental del imperio parto, la ciudad de Ctesifonte, el ejército de Trajano casi no se ve enfrentado contra una oposición significante para el grueso de sus ejércitos. Y sus soldados, y algo muy importante en esta última campaña de Trajano sería la veteranía de las tropas de las legiones que pelearon en la Dacia contra los sármatas, que tendrían la experiencia para pelear contra la caballería, que serían los catafractos que utilizaría el imperio parto en contra de Trajano. Aquí termino. Muchas gracias. Sí, la verdad es que Trajano es un personajazo, ¿no? Si no mal recuerdo, y me corregirán, después de Trajano, el Senado, cada que ponía un emperador nuevo, incluso decía que seas más afortunado que Augusto y tan bueno como Trajano. Se queda ya como a la posteridad. Lo cual nos dice, pues no es nada más un buen general, sino además es un buen político. Sigamos, si quieren, en el mismo orden que teníamos antes, y empecemos por Alberto. A ver, dinos tú, ¿qué le criticarías a esta idea de que Trajano es el mejor general de la antigüedad? Absolutamente nada, porque tú sabes que yo soy más de la escuela romana y precisamente yo me debato, ¿no? Entre Trajano, entre Lucio Vero, entre César y entre Quinto Sertorio, ¿no? De quién es mi general favorito. Pero, híjole, a mí la parte más interesante de Trajano se me hacen sus campañas en África, porque él logra someter a tribus muy aguerridas, haciendo un uso magistral del terreno, leyendo muy bien los espacios y utilizando contra ellos el desierto. O sea, algo que desde mi perspectiva nadie ha logrado hacer en toda la historia, utilizar el desierto en contra de tribus que son originarias de ahí. Difícil ponerle peros a Trajano, ¿no?
es uno de esos personajes que, pues, si quieres, tú puedes decir tuvo suerte, pero lo hizo todo bien. O sea, si tuvo suerte, la aprovechó de maravilla. Es mi perspectiva. Híjole, ya te vendiste. A ver, Carla, dinos tú, ¿qué opinas? Bueno, yo no creo que haya sido nada más suerte, sino porque él fue hijo de Marco Ulpio Trajano, que fue también un militar, entonces él estuvo en contacto siempre con esa formación militar y también desde los 17 años ya se estaba fogueando porque fue nombrado tribuno de legión. Entonces, siendo un adolescente, tener ya ese cargo de responsabilidad, eso da a entender que había tenido una formación que les permitía tener plena confianza en su desempeño como militar. Entonces, pues era una persona formada para eso y fogueada desde la cuna, ¿no? Entonces eso fue lo que mamó y pues se nota a lo largo de su formación. Otra cosa es que también, al igual que Aníbal, que fue el general que yo defendí, él tenía también una idea de estar muy en contacto con el sentir de sus soldados y de la gente. Entonces, esto es lo que tiene que ver mucho con el carisma, creo yo. Es todo. Sí, claro. No había recordado eso. Desde muy chico ya estaba en los ejércitos, básicamente. A ver, Rodolfo, yo sí tengo una crítica, yo no estoy tan vendiendo la idea de Trajano como ustedes. ¿Dónde va mi crítica? Yo creo que Trajano tiene la ventaja de que le toque el Imperio Romano en su máxima expresión. De hecho, es el general, bueno, más bien el emperador, el segundo de los 5 grandes emperadores que menciona Gibbon, ¿no? Entonces, él le toca Roma en la época dorada. Esto nos dice que sus enfrentamientos no son contra enemigos en condición de igualdad. Hace rato lo dijiste muy bien, Rodolfo. Juntó el ejército más grande que ha visto Roma desde la guerra civil de Augusto. ¿Quién iba a vencer a Roma en su punto más álgido con el ejército más grande que ha visto? ¿Los germanos? No lo creo. Y aún así, Decébalo, que es el general de San Luis Agatusa, lo hace sudar. Con todo y todo, casi le gana. Esa es la primera. Luego en la campaña contra Partia, pues sí, muy bien. Aprovechó el momento muy bien, leyó la política perfectamente bien y aprovechó que los partos estaban envueltos en otra guerra al otro lado del imperio. Entonces llega y ataca por Detroit. Que como estadista, como táctico, como general, bien por él, porque eso es lo que hay que hacer. Pero no se enfrentó en una condición de igualdad a nadie. Entonces, esa es la gran crítica que tengo yo a Trajano. Y hay otra no tan importante en cuestión política, que es, y esto es más bien como especulación histórica, ¿no? El que no le importara mucho la sucesión imperial, que fue más bien su esposa la que forzó la adopción de Adriano, que al final terminó siendo una decisión acertada, pero que por ahí hay algunos que quería seguir el paso de Alejandro Magno, ¿no? Y dejar el imperio al más fuerte. Esto hubiera causado una crisis política impresionante. Por suerte no ocurrió, sea quien fuera, sea su esposa o no, se salvó el imperio, ¿no? Y tuvo su tercer mejor emperador. Pero la principal es esta, nunca peleó en condiciones de igualdad con nadie. A ver, Rodolfo, ¿tú qué opinas? Pues primero que nada, el momento en el que pone a Trajano en el momento más álgido de Roma, para mí ese es uno de los argumentos para decir que fue, digamos, el mejor general, porque bueno, comparto un poco el pensamiento aristotélico de que no se puede ser el mejor si no lo tienes todo a la mano. Y pues, digamos, Trajano en ese momento fue el mejor y tenía todo a la mano. Y si no hubiera tenido todo a la mano y no hubiese sido el mejor, perdón, no hubiera podido lograr conquistas tan contundentes. Y bueno, hay que recordar la postura política de Roma en ese momento, desde el emperador Augusto, que Roma no se expandía, Roma ya no se dilataba como antes, y se había dicho de que Roma no debía expandirse más porque ya era muy difícil controlar, planear a Roma controlada y a las rebeliones que surgían constantemente.
Y de hecho, una de esas razones es por la que tiene que abandonar su campaña contra los partos, porque estalla una rebelión de todos los judíos dentro del Imperio Romano en Siria y en Egipto, y tiene que regresarse a combatir esta rebelión. Pero, y con respecto bueno, ya los finales de Trajano, eh, el título de Optimus Princeps, digamos, también me parece un poco bueno, me parece que sigue mucho el ideal, y es lo que buscaba Trajano, de ser el militar que ya no había en el Imperio Romano, como lo había sido César, como lo había sido Escipión el africano o el asiático, de que ya no había grandes conquistadores en Roma, ya solo había grandes generales que mantenían las fronteras del imperio, y eso fue lo que le dio también la gran fama a Trajano, de que logró las conquistas en un momento en el que Roma ya no planeaba expandirse más, y llevó a Roma en su momento de expansión más amplio. Y justamente el emperador que le sigue, el que adopta, es totalmente todo lo contrario de Roma. Es alguien que se preocupa mucho por la cultura, es alguien que se preocupa mucho por los pueblos de Roma, y es alguien que va por toda Roma, digamos, tratando de asentar la cultura romana en todos los confines de su imperio, en lugar de seguir expandiéndose. Fíjate, tienes toda la razón. No lo había pensado así, pero Trajano es el último gran eh, expansor, digámoslo, el último gran general ofensivo de Roma. De ahí en fuera, Roma tendrá grandes defensores, pero son solo defensores. Van a perder territorio. Eso sí, algo que no podemos quitarles, Trajano significa el punto de mayor expansión del Imperio Romano. A partir de ahí Roma empieza a perder. Trajano es ese momento de luz, el que todos imaginamos, ¿no? La Roma dorada. Antes de pasar al siguiente, ¿alguien quiere hacer un último comentario? Yo, camarada, porque lo que estás haciendo con Trajano no se vale, porque efectivamente, o sea, tú puedes tener un ejército menos avanzado si quieres que el de tu enemigo, pero igual ejércitos más arcaicos que otros los han derrotado. Los mismos romanos sufrieron masacres contra los germanos, por ejemplo, en el bosque de Teutoburgo, ¿no? O sea, que fue una de las derrotas más calamitosas de la historia romana. Eh, es más, o sea, un ejército relativamente pequeño, pero que conoce bien el terreno, puede derrotar ejércitos muy grandes simplemente sometiéndoles a las inclemencias del mismo. Trajano, insisto, pues es capaz de enfrentar este tipo de ejércitos, ir a su territorio y ganarles la partida, insisto, pues de visitante, ¿no? La verdad es que tú lo sabes, o sea, yo soy me gusta la escuela romana, ¿qué quieres que te diga? No, me lo dices a mí, que justo eso me dedico a estudiar. No, la verdad es que yo ataco sus puntos de vista, no es nada personal, la verdad es que estoy de acuerdo con todos ustedes, lo hago para generar el debate. Y sí, no, la verdad es que Trajano es un generalazo donde lo veamos. Eh, yo no sé si yo personalmente lo pondría en el top 3, pero definitivamente en el top 5 sí está. Sí es un gran general. Y si me lo permite, nos vamos a pasar al último de la noche, que es el que yo les voy a proponer en este momento, a lo mejor a muchos presentárselos, porque es un general un tanto oscuro. Yo les voy a hablar de Lucio Domicio Aureliano. Ahora, es fácil, yo creo, detectar la grandeza de un estratega cuando brilla como faro en la oscuridad de la crisis. Más cuando el periodo de éxito de este personaje es de tan solo 5 años. Entonces, ¿quién es Lucio Domicio Aureliano? Él nace en el seno de una familia humilde en la provincia de Iliria o Moesia Superior. También estamos hablando del Imperio Romano, más o menos el territorio de lo que hoy es Serbia, cerca del año 215 después de Cristo, lo de la era común. Tuvo la mala suerte de llegar a la mayoría de edad justo cuando la crisis del siglo III alcanzaba su cenit. A los 20 o 21 años, más o menos, se enlista en el ejército, pues como una forma de salir de su casa. El ejército es de los pocos lugares donde hay movilidad geográfica y movilidad social. Ahora, ¿cuál es el problema de hablar de este personaje? Hay pocas fuentes. Las fuentes sobre la vida de Aureliano pues son 5 o 6, ¿no? Herodiano en la historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio, Dion Casio en la historia romana, Eutropio en el breviario, Aurelio Víctor en el libro de los Césares y la historia Augusta que pues, puede o no ser cierta. Estas fuentes no nos hablan mucho sobre su carrera castrense, pero el hecho es que para el 268
ya un señor relativamente mayor, 50 años, es uno de los comandantes de mayor rango del ejército, lugar 1, 2 o 3. Como oficial es conocido como Manu ad Ferrum, que podemos traducir libremente como mano en la espada. Todas las fuentes nos hablan de este carácter estricto, rígido, pues es propio de un hombre que ha pasado casi toda su vida en las legiones. Un hombre que no acepta excusas, que no es famoso por su sentido del humor, pero que al contrario presenta una hoja de servicios impecable. Seguramente que sus hombres le temían tanto como lo respetaban. La primera acción de importancia donde escuchamos el nombre de Aureliano es en la batalla de Naiso. Hay que tener cuidado, es la primera batalla de Naiso. Hay después otra contra los hunos. Esto es bajo el emperador Marco Aurelio Claudio. Aureliano aquí funge como comandante de la caballería y segundo al mando. La batalla en sí fue complicada. Estaba en la balanza hasta que Aureliano sacó por primera vez así la agudeza militar. Él lo que hace es fingir una retirada con la caballería, da una vuelta en un momento, da la media vuelta y ataca a la caballería enemiga. Esto le da la victoria decisiva al bando romano. Antes de seguir hablándoles de la carrera de Aureliano, otro de mis grandes crushes históricos, sí tengo que decirles, la crisis del siglo III es sin duda alguna la crisis más profunda del Imperio Romano. El siglo III representa para Roma todo al mismo tiempo una plaga. Hay problemas climáticos, guerras por todos lados, invasiones germánicas, pierden, el imperio se divide en tres en una guerra civil. Entonces está todo esto al mismo tiempo y sale la figura de Aureliano, ¿no? Primero como segundo al mando y luego ya como emperador, primero derrota a un usurpador, Quintilo. Eso lo hace sin mucho esfuerzo. Y en campañas subsecuentes va y derrota a los vándalos que vienen de Germania, pues Alemania, parte como norte de Europa. Ahora, ¿cómo derrota a los vándalos? Aquí va a usar un nuevo tipo de guerra, al menos para los romanos, pero que se vuelve la norma en la Edad Media. Básicamente ordenó que todo lo que el enemigo pudiera consumir fuera llevado dentro de las murallas de las ciudades y así solamente que defender las murallas hasta que llegara el ejército imperial. Ordena la construcción de fortalezas fronterizas y murallas en las principales ciudades. Y bueno, de hecho, las murallas que defienden Roma llevan su nombre, las murallas aurelianas. Otro punto importante de este general es que con él, de hecho, en esta guerra con los vándalos, va a comenzar el proceso de germanización de las limes, de las fronteras, ya que a los vándalos les pide 2,000 hombres para luchar bajo las águilas romanas como condición de paz. En lo que él está lidiando con los vándalos, por otro lado llegan los yutungos, otra tribu germánica que pues, aprovechan el momento y deciden invadir Italia. Por primera vez en siglos, Italia ve a de hecho desde Aníbal, si no mal recuerdo, ve a un enemigo en suelo itálico, ¿no? Y aquí les voy a poner el único momento donde derrotan a Aureliano es justo con esto. Tiene prisa por alcanzar a los enemigos, entonces cae en una emboscada. Y sin embargo, incluso en la derrota, yo digo que aquí podemos ver la grandeza de este señor. Logra recomponer al ejército, trabajar la moral, y en un segundo encuentro, de hecho, que bueno que no lo dijiste hace rato, Carla, un segundo encuentro a orillas del río Metauro, muy cerca del lugar donde murió Asdrúbal, el hermano de Aníbal. Aureliano consigue ganarles, y bueno, empuja al final enemigo al río, ¿no? Donde muchos encuentran la muerte. Ahora, allá voy a enfocar un poquito en su mejor campaña militar, que es la reconquista del imperio de Palmira. Vámonos a las afueras de Antioquía, en el este, Siria. Las fuerzas de Palmira y Roma se enfrentan por el control de los territorios del este, que se habían separado en una guerra civil, pero, como hace rato estaba comentando, ¿no? Las ventajas del terreno y algo que hace rato mencionaste tú, Rodolfo, el arma secreta y más temida de los palmiranos, que son las catafractas, pues les daban todas las de ganar. Las unidades montadas catafractas al final caen presa de la caballería romana, que de nuevo Aureliano con muy buen sentido táctico usa el truco que usó anteriormente. Hace cuenta que atacaban y se retiraban, los perseguían y poco a poco los iban cansando. Así en eso como ataque, retirada, van cansando a la catafracta. Para que se den una idea a los que nos escuchen que no sepa qué son las catafractas,
son unidades montadas pesadas que llevan básicamente armadura de cuerpo completo, tanto el caballero como el caballo. Entonces te da una fuerza de choque impresionante, pero pues en el desierto se vuelven hornos caminantes. Entonces eran muy buenos como arma de golpe, pero se cansaban muy rápido. Pero bueno, básicamente usando la caballería técnicamente menor, operativamente hablando, logra vencer a las catafractas, logra ganar en un primer encuentro, y un poco más adelante hay un segundo encuentro, de nuevo, en condiciones de desventaja numérica, contra un imperio que ya había demostrado ser el igual, y punto importante que a veces se nos olvida, una mujer, por cierto, Zenobia no dirigió las tropas directamente, ella era la emperatriz, bueno, la mamá del emperador, la cabeza visible del imperio de Palmira, eh, y a las afueras de la ciudad de Mesa, que hoy es la ciudad de Homs, en Siria, y aquí, perdónenme, abro un paréntesis que no tiene nada que ver con el tema. Voy a hacer un llamado, por muy limitado que sea nuestra tarima aquí, a que por favor detengan la masacre de inocentes en Siria. Esta misma ciudad de Homs hoy es una ruina. Pero bueno, regresemos. Los palmiranos preparan un ejército de 70,000 hombres, más o menos, contra las fuerzas romanas de Aureliano, que aparte él, en plena crisis, pues saca hombres de todos lados. Entonces de repente ves ahí hombres que vienen de la Germania, que están acostumbrados a un clima más frío, peleando en el desierto. De nuevo, pues está en desventaja numérica y está en desventaja táctica y operativa. Pero bueno, hace rato lo mencionaba, ¿no? La suerte es importante para cualquier general. Por suerte logra ganar esta segunda batalla también, y tras un asedio la ciudad de Palmira se rinde, Zenobia es capturada, no se siente mal por ella, al final la dejan vivir en exilio cerca de Roma, de hecho se llega a casar con un senador romano. Aureliano logra lo que no logró ningún otro del siglo de crisis, reunifica el imperio, estabiliza el imperio romano, le permite continuar con el imperio romano, y al final, así como con Trajano, el título que se le da lo describe todo. Le dan el título de Invictus Restitutor Orbis. Quiere decir el invicto restaurador del mundo. ¿Qué más se le puede pedir a un hombre, no? En solo 5 años. Pero a ver, escucho sus opiniones, a ver si están de acuerdo con mi punto de vista. Yo creo que a pesar de estos 5 cortos años es el mejor general de todos. Siguiendo el mismo orden, a ver, Alberto, ¿qué opinas? Bien, mira, yo seré noble contigo y no haré un ataque tan artero. No, Sin miedo. Tienes razón, o sea, es un gran general. Desde mi perspectiva, es una incógnita, o sea, es una incógnita decir que fue el mejor de Roma. Una, porque como bien lo dices, su carrera militar fue muy corta. Segundo lugar, porque también la entidad de los enemigos que enfrenta no es tan grande, o sea, él enfrenta facciones rebeldes que, como bien sabes, en un primer momento tienen un gran apoyo dentro del pueblo que están dominando, pero que las primeras derrotas se rebelan y terminan formando parte después de las huestes de Aureliano. Igualmente, en la lucha contra los alamanos, etcétera, pues son enemigos que, pues, si bien son feroces guerreros, no están tan bien comandados. Eh, Evidentemente, esto tampoco quiere decir que las victorias de Aureliano sean poco importantes. O sea, pues tú no tienes la culpa de enfrentarte contra ejércitos mal comandados, ¿no? O sea, tú simplemente pues, te concretas a comandar sus tropas lo mejor que puedes. Sin embargo, mi perspectiva personal es que la entidad de sus enemigos no nos permitiría afirmar tan tajantemente que se trate del mejor general romano. O sea, yo personalmente creo que sí hubo figuras que se enfrentaron a pruebas mucho más difíciles que él durante más tiempo, ¿no? Por ejemplo, Sertorio, ¿no? Que Quinto Sertorio ves que se enfrenta a César, se enfrenta a Pompeyo y a los dos los cepilla, ¿no? Insisto, no diría nada en contra de él, pero creo que es aventurado decir que es el mejor, mi perspectiva personal. Ok, siguiendo, a ver, Carla, ¿tú qué opinas? Bueno, pues yo considero que él sí fue un gran general, pero también tuvo la agudeza política para saber que no se podía tomar ninguna decisión contundente si no tenían el apoyo del Estado unificado romano. Entonces, para mí este es como su punto más fuerte. Sí, sí, la verdad es que fue su proyecto de vida, ¿no? El reunificar el imperio. Eh, ¿Es todo? ¿Algún otro comentario?
Entonces, Rodolfo, a ver, tú dime, ¿estás de acuerdo o no conmigo? Bueno, primero me agradaría agregar a hablar un poco sobre la crítica, que no necesariamente, bueno, tiene que ser algo, una opinión en contra. La crítica acá a veces puede ser constru- constructiva o puede también estar a favor. Y este último caso es donde estoy yo. A mí, bueno, también me agrada bastante Aureliano. Y yo digo que fue un comandante que fue un poco limitado por la época, limitado por toda la crisis de Roma, pero al mismo tiempo eso es lo que le da el plus como general. En una época tan sombría, en una época donde el Imperio Romano literalmente se va todo para abajo, él es el que reunifica y vuelve a rearmar todas las partes que puede del Imperio Romano, porque al final, bueno, algunas provincias terminan perdiéndose para siempre durante la crisis del siglo III, pero es este general el que, después de todo el desastre, vuelve a unir las piezas de todo el imperio. Aunque me parece un poco, digamos que también estuvieron limitados también un poco sus enemigos, concuerdo eso con el Mariscal porque digamos, los territorios que tienen que conquistar no tienen que sufrir, digamos, pasar por grandes cambios o por grandes estadías en el territorio, puesto que, digamos, ya eran territorios previamente romanizados. Las partes ya eran, digamos, partes del imperio y volverlas a integrarlas no significó tanto problemas como en otros tiempos habría sido, digamos, conquistar una provincia nueva, problemas que, como los que tuvo César en la Galia y cosas como esa. Claro, sí, 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 un punto importante, ¿no? Esto de, es fácil ser un buen general, yo por eso lo mencioné al principio, ¿no? Es fácil ser bueno cuando tienes todo a favor, pero ¿qué pasa cuando tienes estos personajes en crisis? Les toca la peor mano y pues hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Nada más para responder rápidamente aquí al ataque lanzado por Alberto. eh, no, digo, estoy de acuerdo en muchos aspectos, ¿no? Estoy de acuerdo con que al menos en ciertos puntos sí se enfrentó con muchas fuerzas rebeldes. Por ejemplo, no menciono a detalle la recaptura del Imperio Galo porque ni siquiera están seguras las fuentes si hubo una batalla o no. Al parecer fue su pura reputación. En cuanto se presentó, se rindió el general y listo. A lo más hizo a las legiones que separaron el Imperio Galo, las obligó a pasar por la famosa decimatio, que básicamente matar uno de cada 10. Eh, pero, híjole, yo creo que donde no aplica, yo creo, es al enfrentarse al Imperio de Palmira. ¿Hasta qué punto es que Antioquía, que es una ciudad principal romana y había sido una capital romana local por siglos, se pasa de bando? O sea, no está enfrentando a un enemigo menor. Pero, por otro lado, sí tenemos ahí el punto, ¿no? Y lo mencionaba hace rato Rodolfo muy bien. Pues sí, sí, se está enfrentando a un momento de crisis global. Todo el mundo está en crisis, todo el mundo está en problemas. La única persona que supo leer muy bien y que casi gana el momento, si no fuera porque le tocó enfrentarse al genio de Aureliano, fue Zenobia. Yo que es justo la campaña militar contra Zenobia, donde se nota que Aureliano era un genio militar, porque los palmerianos sí tenían todo a su favor. Tienen una buena economía, están en el desierto, o sea, defendible por lo tanto, tienen un gran ejército. Eh, Sabdas, el general de Palmira, había demostrado ser al menos competente, pero bueno, al final no logran, como sea, detener a Aureliano. Y en la parte de que los germanos no están tan bien comandados, pues nada más y nada menos que Aureliano logra matar a Canabudas o Caniba, que fue el general germano que ya había matado a un emperador en la batalla de Abrito. Entonces, mejor que el de la batalla de Abrito sí era. Entonces, yo creo que los germanos están bien comandados. El problema es que Aureliano se lo sabe, ha vivido toda su vida, ha vivido en las fronteras, nació en las fronteras, no sabe cómo pelear. Si algo sabe hacer es ser soldado. Antes de terminar ya con esta ronda, no sé si quieren un comentario final sobre este general. Brevemente nada más, concuerdo, aunque también las condiciones, recuerda que el campo de batalla juega para todos, o sea, tanto los romanos se enfrentaban a una condición de crisis como los rebelados se enfrentaban a una condición de crisis, porque no es que todas las poblaciones
apoyaran al unísono la rebelión, ¿no? O sea, también había facciones con las que había que pugnar. Y tan era así que a veces, precisamente en cuanto llegaba Aureliano, pues empezaban a asomar la cabeza estos bloques opositores, ¿no? Eh, por eso te digo, o sea, así muy en lo personal, creo que no es un mal general para nada, muy difícil atacarlo también, pero yo dudo un poco de ponerlo entre los mejores, ¿no? Pero mi perspectiva, querida. Pues ya habrá que pelearnos con más profundidad otro día. Con esto cerramos nuestra participación individual. Antes de, me gustaría a ustedes preguntarles o pedirles alguna conclusión, algún comentario final que quieran hablar sobre alguno de los que mencionamos aquí, alguno que digan, ¿sabes qué? Si me cambió la perspectiva o no. Como ven, si quieren seguimos el mismo orden, ¿no? Entonces, Alberto, una conclusión que nos quieras aquí proponer. Aureliano, soy honesto, o sea, conocía la figura, pero nunca la había Sí. estudiado a profundidad, ¿eh? O sea, ahorita mismo me pusiste a reflexionar bastante sobre él, honestamente. Pero en general me refiero, ¿eh? No nada más de Ah, Aureliano, sino todo. ok. Pues también, o sea, es que los camaradas también eligen figuras militares impresionantes, ¿no? A las que es muy difícil atacar. Eh, Ustedes lo saben, yo soy admirador de Trajano, también de Aníbal, eh, aunque pues, insisto, ¿no? O sea, la gran diferencia entre ambos, ¿no? O sea, Aníbal no sabe leer el momento político y eso le cuesta totalmente tanto el apoyo interno dentro de Cartago como como el hecho de no leer la movida de Escipión el Africano. Y Trajano, por su parte, pues es un general que también es un político, ¿no? Y eso también le permite tener victorias contra enemigos y en condiciones logísticas también mucho más exigentes que las que enfrentó Aníbal, porque al menos Aníbal tenía ahí una marina de guerra respaldando su logística. Pues estas condiciones no las tenía Trajano en el norte de África, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí era mucho más difícil. Claro, claro, claro. Carla, por favor, algún Bueno, comentario yo final. sigo defendiendo a mi personaje porque si bien no tuvo la capacidad para leer el momento político, hizo lo que pudo con lo que tenía, como tú bien acabas de decir, y pues a mí me parece un estratega fascinante. Y pues bueno, mucho se ha dicho también que Escipión el Africano también fue un generalazo, pero en cuanto en la política, pues no logró despuntar. Entonces, pues a veces no se puede tener todo, ¿no? También se ha preguntado que por qué tomó esa decisión de no tomar Roma siendo que ya estaba tan cerca. Y bueno, pues es que tampoco tenía, como comentaba, el apoyo político, las condiciones tal vez influyeron en alguna serie de factores personales que le dejó pues todas estas guerras, porque estuvo pues muchos años, más de una década peleando y de hecho estuvo 14 años más con su ejército deambulando por Italia. Entonces tal vez no se dieron, no lo sé, pero tal vez no se dieron las condiciones pues para que en su momento pudiera tomar esa decisión. Es que tampoco lo sabemos, no hay mucha uniformidad en las fuentes, algunas dicen unas cosas, otros otras, entonces para llegar a conclusiones tan contundentes, pues yo que no tengo toda la información no podría decir qué es lo que pudo suceder, pero en lo que tengo de información, yo sigo pensando que fue un general de los más importantes. Sí, sí, de primer nivel. Rodolfo, por favor, a ver, ¿tú cómo cerrarías esta mesa? Pues primero que nada me agradó bastante el debate, la dinámica, y bueno, digamos, para cerrar sobre el personaje al que yo defiendo, Trajano, pues lo defiendo no solo como un general, sino como lo que representó para Roma en los siglos posteriores. Para mí, digamos, Trajano es muy similar a la figura que en la Edad Media fue Harald Hardrada, como el último de los vikingos. Él fue el último de los conquistadores, él fue el único que llegó más allá y eso, digamos, le sirvió a Roma como un modelo, como un ideal, incluso, bueno, ya lo dijiste tú,
Después se convirtió en un título el decir que una persona era el título de Traiano, se convirtió en un título posteriormente, y si no mal recuerdo en tiempos bizantinos, hasta algunos cristianos, digamos, lo convirtieron, dijeron que no, llegó al cielo, porque pues él era Trajano, él era Trajano. Y pues con eso cerraría con Trajano. Muchísimas gracias. Sí, miren, a mí me gustaría cerrar con un comentario general, ¿no? Cada general que acabamos de mencionar ahorita, ya sea explicarlo o de pasada, marca una etapa distinta en la historia. Las guerras púnicas no serían tan importantes si no hubieran definido el futuro de Roma. Tutmosis III no hubiera pasado a la historia como el mejor si no hubiera cimentado el imperio egipcio. Trajano, de nuevo, hace rato lo dije, ¿no? Que también lo mencionaste tú, representa el punto dorado del imperio romano. Entonces, cada uno de ellos pues va a dejar su huella en la historia y por eso vale la pena que sigan siendo estudiados, ¿no? A lo mejor como generales ahorita, pero también como estadistas, como estos datos curiosos, ¿no? Que nos mencionaste hace rato, Carla. El primero que lleva a un cronista a la guerra, pues es Tutmosis. Y a partir de ahí va a ser una tradición llevar un registro de guerra. ¿Quieres comentar algo, Alberto? Sí, brevemente y secundando lo que dices, o sea, tiempos difíciles o tiempos grandes requieren hombres grandes, ¿no? Y pues creo que algo que podemos concluir de todas estas mesas es eso, o sea, estos personajes, sus contextos y sus contextos se retroalimentan para pues generar este tipo de gestas, ¿no? Este tipo de hazañas. Claro, espero que a nuestra audiencia les haya comentado un poquito el gusanito de estudiar quiénes son estos hombres. Y antes de despedirnos, me gustaría leer algunas preguntas del chat. Muchas gracias por participar, en especial a Manuel Marono. Nos ha hecho varias preguntas. Perdona por tardarnos, Manuel, pero aquí estamos. La primera que nos hace va más para ti, Alberto. ¿Qué tipo de estrategia militar utiliza Tutmosis? ¿Rodea al Bien, enemigo? ¿Es frontal? ¿Cómo? hablando en términos de estrategia, él lo que su mayor arma es la rapidez. Él utiliza el transporte, él utiliza la marcha como elemento estratégico por sobre cualquier otro. Y ya hablando en términos tácticos, él es muy versátil. Él lo mismo puede adoptar una posición central para generar superioridades numéricas locales, o bien puede atacar demoledoramente un flanco, envolver por detrás y cortar la retirada del enemigo. Eh, o incluso como lo hizo con los nubios, ¿no? También fingir retiradas y fingir retiradas, deshacer la cohesión de la línea enemiga y posteriormente lanzar un ataque demoledor. Él era muy versátil en cuanto a las tácticas, realmente no era muy innovador en ese sentido, pero en lo que, insisto, la principal valía de Tutmosis era el hacer uso de la rapidez, el hacer uso del transporte y de una logística muy avanzada y muy bien coordinada para agarrar a sus enemigos con los calzoncillos abajo, ¿no? O sea, totalmente desprevenidos. Sí, solo para complementar eso, si me permites, justo en la batalla de Megiddo es lo que le da la victoria. Llega tan rápido al lugar que los agarra mal parados. Muy similar a lo que era Napoleón, curiosamente. Eh, Carla, la siguiente pregunta que nos hace también Manuel, nos dice o nos pregunta, ¿es cierto que cuando llegó Aníbal a Italia, el 50% de su ejército había muerto y tuvo que renovar ejército con enemigos de Roma que buscaban derrotarla? Pues sí, eso es lo que leí, porque que sobrevivió solamente un poco más de la mitad, porque en el camino, después del Ebro, ya no tenían tantas fidelidades los pueblos celtas con los cartagineses. Entonces sí se fueron enfrentando a muchas traiciones, quisieron tener guía de estos pueblos porque ellos no querían irse por la costa precisamente porque era más peligroso para ellos, entonces se adentran un poco más, quieren guías que conozcan el camino y muchos los traicionan. También el frío, pues como les comentaba, una gran parte de su ejército venía de un clima caluroso, que es el que tiene África y el que tiene el sur de España, y los agarra el invierno, ¿no? Y en los Alpes y en los Pirineos, pues deben haber sido unas condiciones horrendas. Él todo el tiempo estuvo animando a su ejército para que
continuaran para su caminata y no se quedaran congelados, pero no tenían hambre, estaban ya muy cansados, entonces pues por lógica se fue muriendo mucha gente y sí es lo que tengo entendido, que sí llegó solamente un poco más de la mitad del ejército que había empezado con él. De hecho, si no mal recuerdo, o sea, la mitad de los elefantes mueren en el camino y los que terminan en el suelo italiano mueren en la primera batalla contra los romanos en el río Trebia. Y al final queda solo uno, Ciro, me parece que se llama, que es el que al final va a cargar a Aníbal cuando pierde el ojo izquierdo, me parece, ¿no? En una infección. Y sí, justo creo que yo lo he entendido así, ¿no? La estrategia de Aníbal era como separar a las ciudades de Roma, a los aliados, y dejarla sola. Y la principal victoria de Aníbal fue separar a Capua, que era la segunda ciudad en importancia de Italia. Entonces sí pierde muchos, pero también gana muchos mercenarios, gana muchos hombres, incluso el que llegan hombres del rey de Macedonia, Alejandro III, a apoyarlo. Siguiente pregunta, también de Manuel. Nos pregunta, ¿qué otros generales de origen ibérico tuvo Roma además de Trajano? No sé si tengan alguien el dato, Rodolfo, tuvo Trajano, pero alguno. Adriano también Pues era hispano. hubo cinco Sertor- emperadores, hubo Sertorio cinco era emperadores hispano. hispanos, ajá, toda una dinastía, pero por ejemplo, Quinto Sertorio también era hispano. Y te Ahora, digo que es otra de las figuras así titánicas, poco estudiada, sí, pero tiene un perrazo ese Quinto Sertorio. si no mal recuerdo, cuando Teodosio están las también, guerras, ¿quién, perdón? Teodosio. Teodosio era hispano, sí es cierto. Este, emperadores que yo me acuerdo hispanos, porque nada más, ¿no? ¿Qué otro fue hispano? Yo no puedo acordarme de otro. Del que sí me acuerdo que hizo o tenía gran parte de sus tropas, aunque no era hispano necesariamente, este rato lo dijiste, Pompeyo. Pompeyo Adriano, tenía. Oh, perdón, adelante. Adriano también era hispano. Así, sí. ¿Y qué otro general hispano así que les venga ahorita a la mente? Creo que son los más importantes que recuerdo ahorita. Bueno, romanos, porque hay otros no romanos, por ejemplo, el de la resistencia de lo que ahora es Portugal, ¿cómo se llama? El celtíbero, ¿cómo se me pudo olvidar? Ahorita les investigo el nombre, pero es uno justo antes de la conquista de Roma que les causó problemas. De hecho, no logran derrotarlo, tienen que matarlo a traición. Se vuelve tan bueno en esta guerra de guerrillas que los romanos dicen, ¿sabe qué? No podemos con él y lo mandan a matar. Pues ahora sí que de mala manera. Eh, Ahorita mismo no me Ahorita a ver acuerdo. si recuerdo el nombre, no puedo acordar el nombre. Tiene por ahí un par de estatuas en España todavía hoy. No, ahorita mismo no me acuerdo. Pero saltemos a la siguiente pregunta, Manuel. Si me acuerdo, te digo ahorita. Nos pregunta también Manuel, ¿cómo comparan las estrategias militares de Aureliano, Trajano y Julio César? Mira, bueno, mi perspectiva, la guerra en la antigüedad es relativamente homogénea, o sea, ejércitos que se mueven a pie, cuya logística se puede apoyar en mayor o menor medida de una flota. ¿Cómo compararlas? Pues realmente es difícil, ¿no? Yo siento que Trajano tiene el plus sobre los anteriores por el hecho de que libró guerras en frentes más diversos, contra enemigos también más versátiles. Entonces, ahí yo siento que Trajano tiene la ventaja de leer mejor el campo de batalla, de tener una concepción del espacio más amplia que sus contrapartes o que otros generales, en tanto que, por ejemplo, él disponía una fortaleza sabiendo que la disposición de esa fortaleza le iba a obligar a sus enemigos a dar rodeos de decenas de kilómetros que los dejarían increíblemente cortos de agua de logística. Entonces, aprovechando que iban a estar cortos de logística, pues era en el momento en el que él se decidía a atacarlos en plena marcha, ¿no? En el momento que estaban más débiles.
Asimismo, pues Trajano también a veces podía ir de frente, podía utilizar el factor sorpresa, o bien organizar ejércitos multitudinarios y hacer campañas lentas, muy pausadas en cuanto a tiempo, pero pues que igualmente avanzaban a paso firme, ¿no? Entonces, comparar las estrategias desde mi perspectiva es un poco difícil. O sea, la guerra es muy homogénea y cada uno actuó de la manera en la que el terreno y el ambiente político se los permitió. Pero siento que dentro del ámbito de la antigüedad, sí Trajano está un pasito por delante de otros, en mi opinión. Y regresas a lo mismo. Creo que discrepo un poco, bueno, con respecto a eso. Poniendo, digamos, esos tres generales en comparativa, yo no pondría, digamos, en comparativa, digamos, o bueno, preguntaría antes a qué se refiere específicamente, qué quiere que comparemos de esos tres generales, pero lo que podría poner en común de esos tres es en sí el estilo que mantuvo Roma para la guerra, de principalmente su capacidad de adaptarse y de tomar las herramientas de los ejércitos de las civilizaciones que vencía. Digo, de Hispania tomó la tecnología para hacer las espadas, de los samnitas tomó esto de equipar a la infantería con las lanzas, y digamos, esa capacidad de cambios, esa capacidad de adaptabilidad que tenía el ejército romano, yo diría que pues eso es el gran común que tienen esos tres generales. Y ese es, bueno, sí, eso, el gran común y el gran fuerte que tuvieron esos tres generales. Carla, ¿tú deseas dar tu opinión? ¿No? Yo estoy de acuerdo contigo ahorita, Rodolfo. Hacer una comparación es complicada, en el sentido de que cada uno luchó guerras muy distintas. Entonces es complicado. Creo que sí le dicen el clavo, Rodolfo, cuando hablas de el rasgo similar que tienen los tres son romanos, entonces siguen como una línea muy similar en la guerra, ¿no? Tienen una forma muy establecida. Los romanos yo creo que sí hicieron una escuela de guerra, el sentido de cómo dirigen cada uno de sus combates. Lo que sí yo detecto en cada uno de estos tres es su capacidad de comprender rápidamente cuál es su fortaleza y cuál es la debilidad del enemigo y atacarla directo. O sea, Trajano sabe leer muy bien que las alianzas germanas son temporales y si ataca rápido, ataca fuerte, con una victoria que obtenga, destruye todo. Entonces va al centro. Eh, Aureliano hace lo mismo, ¿no? Aureliano detecta que si no derrotan a Palmira en el campo, esto nunca va a acabar, no va a poder reunir el imperio, entonces va al corazón. Y Julio César peor, Julio César justo se destaca por eso, ¿no? Por lanzarse como el Borras, eh, persiguiendo a los galos, por ejemplo, casi le cuesta la campaña en la Galia un par de veces, el lanzarse a veces sin ver. Pero también es una forma romana de hacer la guerra, es lanzarse ofensivamente. Eh, Hace rato nos platicaba Carla, ¿no? Un poquito de Canás. Eso les cuesta a Canás, pero desde el punto de vista romano hicieron lo correcto. Se lanzaron a lo burro a matar a Aníbal. Se los comió, sí, pero ellos hicieron lo suyo. Eh, Manuel, dos cosas. La última pregunta que nos hace es, Escipión el africano, ¿qué tan grande fue comparado con los generales de los que hablamos? Y segundo, Manuel, ya recordé el nombre del general, es Viriato. Viriato es un general celtíbero, no es romano, pero es muy bueno. Si tienes tiempo, chécate sus campañas. Vale mucho la pena. Puso en jaque a Roma en España durante años. Entonces la pregunta es, ¿Escipión el africano, tan grande, más grande? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que también es un gran general Escipión, ¿eh? O sea, el hecho de vivir bajo la sombra de Aníbal pues, es muy difícil, pero yo no le conozco errores tácticos muy graves a Escipión, o sea, también lo contaría entre los más grandes. Eso sí, o sea, desgraciadamente las intrigas políticas en Roma le impidieron llegar más lejos, ¿no? Pero yo no le pondría ningún pero, o sea, también gran general a nivel operativo, muy, muy buen organizador además, ¿no? De sus ejércitos. Además, otra cuestión, o sea, muy importante es que él supo leer algo en Aníbal que otros generales romanos no supieron, que era sacarlo de la iniciativa, sacarlo de sus cabales, hacerlo enojar, hacerlo reaccionar visceralmente para meterlo en batallas que no le convenía librar. Ahí sí yo siento que él tuvo ese plus
frente a sus contrapartes, a sus compañeros romanos, ¿no? Que nadie supo quitarle la iniciativa a Aníbal, como sí supo hacerlo Escipión, ¿no? Carla, no sé si tú gustas opinar algo. Sí, también él venía de una tradición, como tú dices, muy predecible de la forma de lucha de los romanos. Entonces, cuando se enfrenta a Aníbal, se dedica a aprenderle todas sus tácticas y a ser impredecible. Y por eso, pues invade Cartago, ¿no? Invade Hispania y pues los derrota de esa forma, porque no se esperaba a Aníbal ni los cartagineses que los fuera a atacar de esa manera. De hecho, ahí está la constancia de un encuentro que hubo en Sama entre Aníbal y Escipión, el africano, y pues le dice Aníbal que gracias a él, Escipión es lo que es, y él le dice, no, no es gracias a ti, sino que yo soy porque yo lo aprendí a hacer, o sea, no le reconoce como el que lo creó, sino como un maestro, si hay una admiración, pero pues él supo leerlo e incluso tal vez superarlo, ¿no? Pero pues tenía todo el apoyo de la pues de Roma, ¿no? Que Roma era ya casi pues una potencia en ese momento, ¿no? Hay una anécdota que yo creo que es apócrifa, pero que es muy bonita, de que se encuentran años después de Sama en una cena Escipión y Aníbal. Me parece que en la corte de, híjole, no me acuerdo, es un rey del este. Y empiezan este debate, ¿no? De quién consideran ellos el mejor general del mundo. Y Aníbal se pone en segundo lugar después de Alejandro Magno. No es cierto, pero en tercer lugar, Alejandro Magno, Pirro y Aníbal. Escipión como recordándole que le había ganado, le dice, si tú hubieras ganado en Sama, ¿dónde te pondrías? Aníbal le responde, me pondría incluso después de antes de Alejandro Magno, primer lugar. Si pueden buscarla luego, es muy bonita, está como interesante el encuentro, ¿no? Rodolfo, ¿tú tienes algún comentario respecto a Escipión? Perfecto. Pues muchas gracias, Manuel, por tus preguntas. Tenemos aquí otra pregunta de Adriana Nava. ¿En qué año peleó Trajano? ¿Y si fue en la guerra de las Dacias? Sí, Trajano peleó en la guerra de las Dacias, pero el año no lo recuerdo exactamente. Rodolfo, ¿lo tendrás ahí de casualidad? El año, si no mal recuerdo, era el 101, en el que, digamos, empieza y dura hasta el 106, si no mal recuerdo. Ya después es en el 114 en el que empieza su campaña en Armenia. Perfecto, sí, efectivamente, en la guerra de la Dacia, que hoy me parece que es el territorio de ¿qué? Transilvania, ¿no? Una cosa así. Es Aunque como bueno, Europa para del. agregándole un poco más, las guerras de las Dacias, también si no mal recuerdo, empiezan con Domiciano, antes de Trajano. Empiezan con Domiciano en el año 89, si no mal recuerdo también. Pero sí, las de Trajano empiezan en el 101. Perfecto, muchísimas gracias. Y Fractalena nos pregunta, ¿qué oposición se hubieran encontrado los cartagineses si decidieran ir sobre Roma directamente? Híjole, ese es el debate de debates, ¿no? Hay como mil. Yo, si me permiten mi opinión antes de que Carla participe, yo creo que sí tendría que haberse lanzado. Mínimo hubiera roto las alianzas de Roma con los demás. Pero, híjole, sí es un debate. Carla, no sé si tú que fuiste a Aníbal, ¿qué puedes opinar de esto? Pues es lo que comentaba hace un ratito, ¿no? Que eh, ya venía él de tres batallas o más, 4, me parece, contando la avanzada de Escipión, de Publio Cornelio Escipión, y él, yo creo que ya llegó a un hartazgo porque estar tanto tiempo en guerra, padeciendo de tantas inclemencias, perdiendo tantos soldados, también no sabemos qué tanta información tenía bueno, yo estoy especulando, ¿no? ¿Qué tanta información tenía de lo que pudiera encontrar en Roma? No era tan débil,
había ganado ya un respeto, pero tampoco era tan fuerte porque ya venía como con mucho desgaste. Entonces, supongo que es eso. Que yo sepa, en las crónicas sí mencionan un par de cosas, ¿no? Tienen todavía dos legiones, las legiones Urbanae, que están en Roma todo el tiempo, son ahí como 10.000 hombres, y si no mal recuerdo, en ese momento, después de que nada reclutan dos o tres legiones más de esclavos, que compra el Estado los esclavos y los arma, entonces mínimo están hablando de 5 legiones en la ciudad, y tenían todavía las tropas en Hispania, en reserva. Entonces, sí hubiera sido un encuentro brutal. Yo, no sé, un asedio significa pues, traer equipo de asedio, necesitas una cadena de suministros larga. Roma no iba a caer en un día, definitivamente. Sí iba a ser complicado. Alberto, yo sé que tú te gusta opinar aquí. ¿Tú qué opinas? Yo también soy de este dictamen, ¿no? Él debió de lanzarse a por todas. ¿Por qué? O sea, en primer lugar, porque conforme más tiempo pasara, más refuerzos iba a adquirir Roma. Y a él, por su parte, era más difícil que le llegara. Nuevamente aquí, pues Aníbal no está leyendo el momento político. La guerra al Estado le cuesta. A Cartago le está costando muchísimo mantener al ejército de Aníbal ahí. Por mucho que el apoyo que le den sea a cuentagotas, pues le está costando. Y le está costando también la coacción de los romanos. Entonces, realmente el tiempo a Aníbal le estaba jugando en contra. Eh, Personalmente siento que incluso haciendo caer Roma en un asalto rápido, eh, no iba a poder ganar la guerra contra los romanos porque el dominio de los romanos descansa en su institucionalidad, en el poder económico, en el dominio que tienen del Mediterráneo. Entonces, a pesar de que Roma cayera, yo veo difícil que los romanos tiraran la toalla, ¿no? Que insisto, ¿qué es lo que termina pasando al final? Que mientras Aníbal todavía estaba ahí, pues el ejército romano ya estaba partiendo hacia África para atacar el mismo corazón de Cartago. O sea, igualmente, saqueando Roma y destruyendo piedra sobre piedra, dejándola en cenizas, habría tenido que sacar su ejército de ahí para ir a luchar contra Escipión en su propia tierra, ¿no? Entonces, creo que la única opción que le quedaba era lanzarse de cabeza contra Roma y ver si lograba forzar una negociación. Pero fuera de eso yo no le veía muchas opciones más bien. Rodolfo, ¿algún comentario? Perfecto. Y aquí un comentario que nos hace Adriana Nave de nuevo. Con este me gustaría medio cerrar. Dice, yo creo que todos fueron excelentes, puesto que a la fecha siguen presentes. Y pues yo creo que cerramos con esto. Muchísimas gracias por su participación. A todos los que nos escuchan, no olviden que esta discusión no acaba aquí. Tenemos la próxima semana una ahora sobre las batallas más importantes de la antigüedad. A la misma hora, mismo canal, la próxima semana, que si no me recuerdo es febrero 11, 6 de la tarde, en el Facebook de la Isla de Minerva. De nuevo, gracias a todos por acompañarnos, gracias por aguantarnos y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias.